Bienvenido al cuarto video del curso Actuación Policial y Derechos Humanos con Perspectiva de Género, el cual corresponde a la unidad 4, Violencia de Género en nuestro país. Hola, en este módulo hablaremos de la violencia de género en nuestro país. Para empezar, tenemos que hablar del contexto de la violencia contra las mujeres. La violencia que padecen millones de niñas y mujeres constituye un grave atentado a los derechos humanos y obviamente es un obstáculo para consolidar una verdadera democracia. No podemos hablar de una democracia si hay esta cuestión de la disparidad entre hombres y mujeres, ¿no? Tanto hombres como mujeres pueden convertirse en víctimas y agresores de actos de violencia. Sin embargo, por una cuestión histórica, por lo que ya hablamos en módulos pasados del patriarcado, del machismo, obviamente es la mujer quien constantemente padece este tipo de violencia, ¿no? Y de ahí, pues bueno, hablamos también de estadísticas, ¿no? Que señalan que el sexo femenino el sexo mujer tiene más probabilidades de ser víctima de ataques físicos y homicidios perpetrados por conocidos, ¿no? O feminicidios. El hogar a veces es el lugar menos seguro para las mujeres víctimas de violencia. Pero para poder entrar en esta cuestión de la violencia, lo primero que tenemos que hacer es hablar de un concepto de violencia, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. El concepto de violencia de género, ahora hablemos, ya vimos qué es violencia, ahora hablemos de lo que es violencia de género. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer define a la violencia de género como todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener resultado daño físico, sexual o psicológico contra la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como si se produce en la vida privada, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta esta cuestión de violencia, tenemos que hablar ahora específicamente de esa violencia contra las mujeres, ¿no? La invisibilidad de la violencia contra las mujeres está relacionada con esta cuestión del prestigio social que ha tenido y tiene la institución familiar y la creencia de que los hechos que ocurren en la familia pertenecen solo al ámbito de lo privado. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la que hablamos en el módulo anterior de manera muy somera, define a la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito público como en el privado. Y eso está muy bien porque al final de cuentas viene a fortalecer este concepto de protección hacia la mujer, porque antes se pensaba que la violencia que se podría ejercer sobre la mujer nada más era una cuestión física, de golpes. Y ahora esta ley sustenta y robustece el hecho de que no solamente pueden ser golpes, también es el hecho de que él te sea infiel, también es el hecho de que él te insulte, también es el hecho de que él te cause un sufrimiento psicológico, también es el hecho que no te dé dinero para los gastos de la casa si es que tú no trabajas. Esto es violencia y se conceptualiza así porque volvemos al tema de la dominación del hombre sobre la mujer. Entonces, por eso es tan importante que así lo tomemos, porque obviamente esta violencia afecta el bienestar de la mujer y las secuelas que tiene esta, que van desde el área psicológica hasta el plano físico, ¿no? Y involucrando no solamente a las víctimas, sino también a la familia y a la misma sociedad, ¿no? Ahora bien, entendiendo ya el concepto de violencia
hacia la mujer, vamos a hablar de lo que son los tipos, las modalidades y el mismo ciclo de violencia. La violencia contra las mujeres existe en todos los países, no vamos a pensar que solamente en México, ¿no? Y es una violación generalizada, decíamos hace un momento, a los derechos humanos, y es uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género. Mientras sigue existiendo violencia de género, pues no vamos a lograr la igualdad de género. Ahora bien, la violencia hacia las mujeres es inaceptable en el ámbito público o privado, sea en tiempo de paz o tiempo de conflicto, y por eso precisamente es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos todos, y de particular manera quienes como ustedes son funcionarios de gobierno encargados de la procuración de justicia, ¿no? Las causas de dicha violencia hacia la mujer y los factores que incrementan el riesgo de que se produzca están arraigadas en el contexto general de la discriminación por motivos de género contra las mujeres y de otras formas de subordinación. Dicha violencia es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y los hombres, que se refleja en la vida pública y privada. Y definimos la teoría de género con la intención de utilizar el término género para identificar esas diferencias sociales y culturales que se producen entre hombres y mujeres. En nuestro país, la violencia contra las mujeres se vive principalmente en el ámbito doméstico o familiar, pero también tiene lugar en otros espacios como la escuela, el trabajo, la calle, lugares públicos. A los hombres, a algunos hombres aún les cuesta mucho trabajo compartir el poder, y por ello hace falta un cambio cultural que les ayude a ver que somos a final de cuentas iguales, ¿no? En derechos y también en obligaciones hacia el Estado, hacia la sociedad. Ahora bien, la violencia tiene 5 diferentes manifestaciones, como lo señala la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y están establecidas en esta ley en el artículo número 6, donde se habla específicamente de los tipos de violencia contra las mujeres. El primero es la violencia psicológica, y la violencia psicológica nos dice que es cualquier acto u omisión que daña estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, en abandono, en descuido reiterado, en celotipia. Esto es bien importante porque muchas veces pensamos que los celos es una cuestión normal, y que si la pareja te cela, pues es porque te quiere, ¿no? Y no, al final de cuentas es una forma de violencia psicológica, ¿no? Y que desgraciadamente todavía, al menos en México, se sigue normalizando, ¿no? Es muy común que la pareja de repente esté mandando la ubicación, la mujer, si está en el supermercado, si está con la familia, si está con las amigas, que mande la ubicación, en el caso de algunas mujeres, de dónde está en tiempo real, para que su pareja esté tranquila, ¿no? Es que es una cuestión de seguridad, ¿no? A final de cuentas es parte de esta celotipia, ¿no? O si le hablan a la mujer en la calle, ¿por qué te habló? ¿No? O el tema de la vestimenta, ¿por qué te pones faldas? Vas muy provocativa. O ¿por qué te maquillas? O ¿por qué te volteaste a ver a tal o cual persona, ¿no? Esta parte de la celotipia es violencia, y eso todavía en gran cantidad de personas lo seguimos normalizando, ¿no? Cuando no es algo normal, forma parte de esa violencia. Los insultos, también vemos de repente casos de parejas que se hablan con groserías o con insultos, y que pareciera que es una forma de demostración de amor, pero realmente no lo es. Realmente lo que se está ejerciendo ahí es violencia. Humillaciones, la devaluación de la mujer, la marginación, la misma indiferencia también es una forma de violencia, la infidelidad, contrario a lo que se piensa,
la infidelidad es una forma de violencia y ya está establecido en una ley. Las comparaciones destructivas, es que tú no eres como mi mamá, es que tú no eres como la esposa de fulanito, eso es parte de la violencia. El rechazo, la restricción a la autodeterminación y las amenazas, ¿no? Que obviamente llevan a que esta víctima caiga en depresión, aislamiento, devaluación de la autoestima e incluso en algunos casos al suicidio, que no se toma de manera seria, pero que en determinado momento toda esta violencia psicológica que se está ejerciendo sobre la víctima la puede llevar a una depresión tal que tome la decisión de suicidarse, ¿no? De ahí tenemos, bueno, la conocida violencia física, que es cualquier tipo de acto que inflige un daño no accidental, usando fuerza física o algún tipo de arma o objeto que pueda provocar lesiones, ya sean internas, ya sean externas o internas y externas. La violencia patrimonial también es otro tipo de violencia y es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Aquí hablamos que se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima, ¿no? Hablamos que hay casos donde el esposo tiene los documentos de la esposa, ¿no? Desde su INE, su pasaporte, todos los documentos que la puedan identificar a ella y que son de su pertenencia, los tiene el esposo, ¿no? Como una cuestión de ejercer poder sobre ella. O las propiedades que se ponen a nombre del esposo, ¿no? Aunque los dos hayan compartido y colaborado la responsabilidad de la adquisición de los bienes, es él quien toma el control de los bienes, para que obviamente a través de este control de los bienes esté ella controlada, ¿no? La violencia económica ahí pudiera confundirse en determinado momento con la violencia patrimonial, pero nos dice que la violencia económica es todo acto u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Esto habla más de una cuestión monetaria, ¿no? Y que obviamente se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, ¿no? Es decir, en muchos casos, las mujeres que viven violencia económica, el marido tiene la tarjeta de nómina, por ejemplo, ¿no? Y ¿sabes qué? Te voy a dar una tarjeta y ahí te voy a depositar justo lo que necesitas para el mantenimiento de la casa, ni un peso más. Y si ella me pide más, bueno, ¿por qué me pediste más? ¿No? Si yo ya te di lo justo, ¿no? Tú a ver cómo le haces, pero tú tienes que subsistir con eso. Y eso lo manifestamos en la cuestión privada, ¿no? Familiar. En la cuestión laboral es un salario menor, que hemos estado comentando en otros módulos, un salario menor por el hecho de ser mujer, ¿no? A pesar de que hacemos las mismas funciones que el varón, tú mujer vas a ganar menos porque tú eres mujer, ¿no? Eso es violencia económica. La violencia sexual, hablemos ahora de violencia sexual. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima, ¿no? Y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. La violencia sexual es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer y que obviamente la denigra y la concibe como un objeto, la cosifica. La mayoría de las mujeres no identifican la violencia sexual porque piensan que es parte de su obligación matrimonial, ¿no? Satisfacer en toda su pareja. Sabemos perfectamente que hasta hace todavía unas décadas esta parte de la obligación conyugal para tener relaciones sexuales era una cuestión permitida por ley, ¿no? Ahora sabemos que es una violación, pero hasta hace unas décadas todavía era parte de ese compromiso matrimonial que se tenía, porque a la mujer se le cosificaba, ¿no? Estos son los tipos de violencia. Ahora, hay modalidades de violencia que también están consideradas en esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y que se refiere a los ámbitos en donde ocurre la violencia hacia las mujeres.
Y esto lo vamos a encontrar en el artículo número 7. Los tipos los encontramos en el artículo número 6, las modalidades las vamos a encontrar en el artículo número 7. De entrada, y la más común, la violencia familiar, que es el acto abusivo de poder o omisión intencional dirigido a dominar, a someter, a controlar, a agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar. Y que obviamente el agresor haya tenido o tenga una relación de parentesco, ¿no? Por consanguinidad o por afinidad, porque era su novio, porque era su pareja, de matrimonio, de concubinato, o que mantengan o hayan mantenido una relación de hecho, ¿no? Eso es lo que nos dice. La violencia laboral y docente, nos habla aquí que se ejerce por personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, es decir, pueden ser sus jefes, compañeros de trabajo, sus maestros, ¿no? O algún compañero a lo mejor de escuela, sí, también puede ser, independientemente de la relación jerárquica que va a consistir en un acto con una omisión en abuso de poder que daña autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, y que obviamente va a impedir su desarrollo y atenta contra la igualdad. Después vamos a hablar en otro ámbito de la violencia en la comunidad. La violencia en la comunidad son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Un ejemplo, las mujeres que en determinadas comunidades indígenas quieren convertirse en presidentas municipales, ¿no? Y que están sometidas a un régimen de usos y costumbres, hay una asamblea y pues ellas se proponen. Y obviamente por el hecho de ser mujeres, de entrada las quitan de la asamblea y dicen no porque tú eres mujer, tú no tienes participación. Entonces si esa mujer se postula y si esa mujer se propone, pueden llegar a transgredir su integridad física por el simple hecho de ser mujer. Y no es nada más una persona, sino es toda la comunidad la que las llega hasta aislar o a expulsar de la comunidad por haber transgredido esa ley de que las mujeres no participaban en estas cuestiones políticas, ¿no? Ese es un ejemplo. Ok, hablando de la violencia institucional, son actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, a atender, a investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, ¿no? Aquí ya creo que queda bastante claro en el servicio que ustedes realizan. Si ustedes obstaculizan o impiden el goce de los ejercicios de los derechos humanos de las mujeres que soliciten el apoyo o su actuación, pues obviamente ahí están ustedes cometiendo violencia institucional. Y bueno, hablemos de la violencia feminicida, que es la forma más extrema de violencia que puede existir hacia la mujer, una violencia de género, y que es producto de la violación de sus derechos humanos, de todos sus derechos humanos, en los ámbitos públicos y privados, y que es el conducto de conductas misóginas que pueden conllevar a la impunidad social y del Estado, y que culminan en el homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, ¿no? En una relación, la violencia empieza de manera sutil, la agresión psicológica toma la forma de interés o preocupación, pero igualmente esta conducta no aparece en el primer momento como violenta, pero ejerce un efecto devastador sobre la mujer y va obviamente creando un debilitamiento de sus defensas psicológicas. Luego aparece la violencia verbal, que viene a reforzar esa agresión psicológica. Después empieza la violencia física y sexual, y que bueno, una relación abusiva a final de cuentas lleva a
o puede adoptar diversas formas y tener distintos ciclos y grados de daño, y que trata de mostrar el control y la dominación sobre el otro, que obviamente se repiten cíclicamente y se agravan de manera gradual, que en esto consiste el ciclo de la violencia, tanto en intensidad como en frecuencia. Y bueno, una relación abusiva puede darse en el marco de un noviazgo, un matrimonio o en la unión libre. No importa el espacio, ¿no? La relación abusiva inicia de menos a más, pero jamás cuando ya inicia el ciclo de violencia va a disminuir, ¿no? Es una idea absurda pensar de repente que en ese ciclo de violencia que están las víctimas de violencia, en algún momento se va a cortar y él va a cambiar. No, él no va a cambiar. Él es violento y va a seguir ejerciendo violencia. Muy bien, pues esto es todo en este módulo. Les invito a resolver el cuestionario y nos vemos en el siguiente y último módulo de esta capacitación. Ha terminado este cuarto video del curso Actuación Policial y Derechos Humanos con Perspectiva de Género. Si ya estás listo, responde tu evaluación.